a small confession, but I know it's just a lesson I have to see. And I'm hoping and I'm trying, cause I know that you're relying on me to be the one and only person that can save you from this life you live. And I'm sorry, but this is all I have to give. Today I felt your future, the path that precedes you. La previsión meteorológica dice que va a llover esta tarde. Este huerto necesita ya lluvia. Le falta esa cantidad de agua en profundidad para que las plantas se puedan alimentar y crecer. La falta de agua le ha afectado al crecimiento de la lenteja. Una ventaja que nos va a aportar el compostaje es que va a ayudar a mantener calor en el suelo. En invierno el principal problema para el desarrollo radicular es que el suelo está frío. Pero si conservamos esta capa viva, esta capa de materia orgánica con mucho nitrógeno, con carbono, de manera que se dé el proceso de compostaje, este proceso conlleva un aumento de la temperatura y una conservación del calor del suelo por aislamiento. Una ventaja muy interesante frente a sistemas a suelo descubierto, que vamos a poder tener crecimiento de raíces durante los meses fríos. Voy a hacer otra siembra donde voy a añadir lentejas, voy a sembrar también unas habas que me trajeron de Chipre y tal vez alguna otra semilla. Voy a sembrar también este tipo de habichuelas que son de Chipre y estas habas también que vienen de allí. No voy a sembrar todas, voy a guardarme algunas, las voy a repartir por el huerto. Voy a levantar un poco el acolchado y las voy a colocar debajo. La lenteja no, la voy a lanzar, la voy a repartir porque es más pequeña y es más fácil que se cuele por los huecos hasta abajo. Muchas de las semillas que estoy sembrando, como la lenteja, son variedades muy comerciales que se encuentran en supermercados. No son ecológicas, pero a mí ahora mismo eso no me importa. Yo lo que quiero es empezar a generar mis propias semillas, partiendo de cualquier semilla a lo largo de sucesivas generaciones, por adaptación, también no continuar con un tratamiento químico. Las que vayan sobreviviendo se van a ir adaptando a condiciones más difíciles para ellas y de alguna forma voy a ir generando mi propia selección. Por eso no me importa tanto el punto de partida. Ahora estoy sembrando bastante cantidad. Por las condiciones de aridez que se están dando, se van a llegar a desarrollar muchas menos de las que voy a sembrar. Vamos con las habas. Voy a sembrar también estos guisantes de Chipre. El guisante es una planta que también se puede cultivar durante los meses fríos. Es una planta leguminosa. Y ahora mismo, en estos momentos, lo que más me interesa sembrar justamente es esta familia de plantas, porque al no consumir nitrógeno podemos aportar el nitrógeno de sus restos al campo.
cómo se ve esto ya me va pareciendo muy interesante. Vemos que ya el suelo está cambiando de color, la materia orgánica de color negro se está mezclando con la tierra de color marrón, con la tierra arcillosa. Ya hay más variedad de vida. Aquí tenemos un ácaro, tenemos otro tipo de insectos de diferentes formas que finalmente son descomponedores, muchos de ellos. Entonces seguimos añadiendo materia. También semillas, vemos semillas de melón, vemos semillas de tomate, que posiblemente algunas de ellas en algún momento germinarán.